Hola Capricornio, bienvenido a tu horóscopo. Esto va del 12 al 18 de abril. Y bueno, vamos volando, ¿no? Este año 2026 la percepción es súper rápida. Acá tu palabra clave es balance, Capricornio. Hay que buscar ese balance, ese equilibrio. Esa carta a mí me gusta porque representa a una secuoya, que es este árbol de raíz enorme. Entonces, sé firme, grande y equilibrado como la secuoya. Búscala en Google, pon árbol de secuoya y te vas a dar cuenta de lo que la carta te quiso decir, esa robustez de ese árbol. Tu número de acompañamiento es el número 37, time out. Time out tiene que ver con una pausa, con una calma que hay que tomar, con un momento para redefinir estrategias y encontrar el balance. Si te sientes como que, epa, ya va, me desequilibré, me desbalanceé, necesito un tiempo para recuperar mi equilibrio, entonces probablemente eso sea lo de esta semana. Como siempre, una invitación a que te suscribas, actives las notificaciones para que tengas domingos de horóscopo, miércoles de tarot en vivo y puedas acceder a los especiales astrológicos. Esta es una semana que te veo como cabizbajo, triste. Hay una situación incómoda que pudieras estar percibiendo esta semana, un cambio que no se siente bien, un duelo que inicia, una nostalgia. Sin embargo, las cosas se van a resolver y se van a resolver mejor de lo que tú mismo te imaginas. Confía, ten fe en ti, en tu voz interior. Aquí está hablando mucho la intuición, escuchar lo que tu mente, tus emociones te quieren decir. Recuerda que la intuición es la brújula que nos lleva a puerto seguro. Escucha un poco y confía. Confía en que si hay algo malo que pueda estar pasando esta semana, eso malo es como que el registro de lo malo es la puerta a una situación que a lo mejor va a ser mejor. Ojo, con esto yo siempre tengo mucho cuidado. Sabes que siempre dicen lo mejor es lo que pasa, ¿cierto? Bueno, eso sí y no. Sí, porque bueno, si tenemos mucha fe, mucho temple, mucha fuerza, un evento negativo puede ser el impulso que necesitamos para tomar decisiones y abrirnos hacia un evento positivo. Puede ser, depende mucho de la mentalidad de la persona. Entonces, si esta semana ocurre algo que tú registres como incómodo, negativo, y tú adoptas una posición de decir, bueno, pero ¿sabes qué? Me voy a abrir a la enseñanza del universo para moverme hacia una dirección mejor. Podemos salvar lo que consideramos negativos y transformarlo en eso que nos va a ayudar en el futuro. De eso se trata la frase, lo mejor es lo que pasa. Porque hay de todo un poco. Esto no lo asumas como que va a ser una semana mala, porque no, tienes el arcano de la fuerza que no te ha dejado, ¿verdad? Si tienes semanas conmigo, el arcano de la fuerza lleva semanas acompañando a Capricornio y no tanto por una buena suerte constante, sino por una fortaleza para que puedas darle la vuelta a cualquier situación y sacarle provecho. De eso se trata esta semana. Ahora, ¿quién te salva? Tú mismo. ¿A través de qué? De tu intuición. ¿Cómo? Escuchando tu voz interior y decidiendo lo que se siente bien aquí en el corazón, en la vibra. La vibra no miente, Capricornio. Y aunque a lo mejor te toca tomar decisiones difíciles, esas son las que te van a llevar a un triunfo seguro. Tu salud está bien. El problema que pueda surgir acá no es de salud. Tu salud está bien, hay equilibrio entre mente, cuerpo, espíritu, salud estable, equilibrada, balanceada, donde tal vez a lo que hay que ponerle un poquito de mayor intención es el estado anímico, ¿ok? Tratar de tener un estado anímico lo más elevado posible. Por dinero tampoco vas a tener problemas esta semana porque aquí se ve evolución económica, dinero que llega, crecimiento exponencial a través del dinero. Si estás buscando trabajo, hay oportunidades y puertas que se van a abrir esta semana para desempeñarte bien en una entrevista y lograr un trabajo soñado.
Yo sé que digo que vamos rápido, pero vamos a ser sinceros, apenas estamos en abril. Trabajadores y emprendedores los trabajadores van a resolver un problema del trabajo juntos y en equipo con alguien, ¿ok? Solo lo puedes hacer, pero va a ser más difícil. Pero si te unes con alguien, dos cabezas van a dar con una solución de manera más rápida y se van a ganar el reconocimiento de sus jefes en su lugar de trabajo. Los emprendedores igual. Si hay una problemática que se genera con tu emprendimiento, busca a alguien que te pueda ayudar, alguien que te dé herramientas, alguien que te dé consejo, alguien con quien puedas colaborar y esa persona y tú juntos van a tener un mejor resultado. Vamos a ver el amor de Capricornio. Puede que a lo mejor por aquí venga la cosa, porque hay cambios inesperados en la relación de pareja. A lo mejor te vas a sentir no tan cómodo en la relación de pareja, o no tan acompañado, o no tan apoyado, o un sentimiento dentro de ti cambia abrupta y considerablemente con respecto a una relación de pareja, y a lo mejor por ahí viene un poquito la incomodidad. Fluye, no te predispongas a nada y más bien trata de estar del mejor humor posible, ¿ok? Del mejor humor posible. Evitando peleas, evitando discusiones, observando la realidad, no te caigas a mentiras. Observa los hechos reales tal cual como son. Si estás soltero, permanece soltero esta semana porque yo veo acá el estado anímico de Capricornio muy variable. Y en ese particular, entonces es mejor no iniciar una relación con nadie. Ahora, si quieres salir, si quieres divertirte, si quieres conectar con la alegría, por supuesto, eso es lo que deberías hacer. El anclaje de Capricornio esta semana: me transformo en positivo. Escríbelo así, vamos a limpiarla. Me transformo en positivo. Me transformo en positivo. Háganlo, comprométanse con ustedes mismos. A veces no se trata ni siquiera de mí, de lo que yo les estoy diciendo. Se trata de ti, de la vida que puedes tener, de las semanas que puedes crear a través del pensamiento positivo. Me transformo en positivo. Dale me gusta al video, compártelo con quien tú quieras, obviamente, y vamos a ver un arcángel para ti. Metatrón, uno de los más duros de los arcángeles, y te dice: determinación, autocontrol, avances en tu carrera, otros reconocerán tu éxito. Así que, ¿qué más da, Capricornio? Sé positivo. Me transformo en positivo, o puedes escribir amén, arcángel Metatrón. Mira que ese arcángel no le sale a todo el mundo. Él es bastante exclusivo. Vamos a ver acá tu afirmación de la semana. Liberar ira del pasado me libera en el presente. ¿Viste si hay una cosita ahí con el humor de Capricornio esta semana? Liberar ira del pasado me libera en el presente. Libérate, mi amor, suelta. No podemos seguir siempre presos de la ira. Te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el Tarot de Cartas.